Ahora nos toca llamar a un representante, como decía, creo que fue Guillermo Lustó, de esas repúblicas fundacionales. Tenemos al diputado Andrés Páez, diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador. Si nos acompaña, diputado. Muchas gracias y buenos días. Da la impresión de que lo que debemos preguntarnos en primer lugar es si es que efectivamente hay democracia en algunos de estos países donde esa palabra más parece una invocación que una realidad. Y si es que analizamos lo que ha pasado en el Ecuador durante los últimos 8 años, porque el gobierno de Correa acaba de cumplir 8 años de vida, hace pocos días. Evidentemente, lo que vamos a primero evidenciar es que hay un contraste enorme entre lo que se dijo en la campaña electoral de Correa y lo que efectivamente ha sucedido. Porque Correa aparece como un hombre aparentemente de izquierda con una propuesta de renovación, progresista, un hombre joven que advertía tener títulos académicos en Bélgica, en Estados Unidos, es decir, una figura bastante seductora para un electorado que venía, por cierto, cansado de partidos políticos desgastados, de instituciones desmanteladas, de golpes de Estado que se habían dado sucesiva e irresponsablemente, pensando más en las coyunturas que en las instituciones. Y claro, fue el caldo de cultivo preciso para que emergiera una figura de esta naturaleza que desde el comienzo comenzó a generar dudas. No se olviden ustedes que apenas posesionado Correa lo que hizo es tomar el Congreso, ¿no?, bajo su control, con una turba de gente alcoholizada y drogada, aparte de que tenían armas en las manos, para luego conducirle a cerrar el Congreso. Correa se posesiona en enero del 2007 y el 27 de noviembre del año 2007 ese Congreso fue disuelto por una asamblea constituyente cuyo papel era redactar una nueva constitución, no hacerse cargo del resto de instituciones, porque además sucedió una cosa totalmente irónica. Decía la constituyente: nosotros tenemos plenos poderes, pero solo nos cogemos del poder legislativo. El poder ejecutivo queda en manos de Correa, el poder judicial queda en manos de los jueces que han venido actuando, y la toma del poder legislativo no fue sino la justificación para acabar con la fiscalización y con una institución que además se había originado el mismo día en las mismas urnas en las que fue elegido Correa. Y claro, ese es el principio de esta tragedia del Ecuador, que ahora está caracterizada por una concentración absoluta del poder en una sola persona. Tengo la impresión de que solamente faltan el arzobispo de Quito y Miss Ecuador bajo el control de Correa. De ahí todo lo demás está en manos de Correa, los organismos de control en manos de él, los municipios que no están subordinados y sometidos a Correa simplemente no les dan dinero, así de simple. La asamblea dejó de ser asamblea, es un edificio con un letrero en donde es literalmente imposible hacer fiscalización, en donde no se vota por leyes. Ojo con esto. En el Congreso ecuatoriano no se vota por leyes, se vota por informes que contienen una ley. Y se aprueban textos legales de 800, 900 y 1000 artículos en una sola votación, es decir, en 30 segundos. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Y no se diga el Poder Judicial, del que yo tengo una larga lucha y del que el embajador Cochés fue uno de los testigos de sus serias deficiencias. No hay una división de poderes. Los poderes están concentrados en la voluntad de un solo individuo que evidentemente fue elegido como presidente, pero él se cree emperador, además de que está convencido de que es el regalo de Jesucristo al Ecuador y que por lo tanto
él tiene las facultades de hacer lo que le viene en gana, porque la concepción que tienen del poder es que es un cheque en blanco con el cual ellos pueden hacer lo que les viene en gana. Y de hecho han hecho lo que les viene en gana. Es más, dictaron una constitución a su medida que ahora ya les resulta incómoda y que ahora ya la quieren reformar. Pero en toda esta parafernalia hicieron aprobar la Constitución en una consulta popular, y ahora que le quieren reformar y ya no tienen los votos, entonces dicen, no, ahora ya no vamos a ir a la consulta popular, ahora vamos a hacer una enmienda de la Constitución a través de la Asamblea, donde tienen una mayoría absoluta. Y claro, esa Constitución a la medida, que es un traje hecho a la medida de los intereses de una sola persona y de los apetitos de esa persona, ahora resulta que tiene que ser reformada. ¿Para qué? Para establecer, por ejemplo, la reelección indefinida, para acabar con las facultades que quedan de la Contraloría General del Estado, porque les incomoda también que les estén chequeando las cuentas en un imperio de la corrupción y la impunidad en la que se ha vuelto el gobierno ecuatoriano. Y claro, también para eliminar los sindicatos del sector público, porque salen a protestar, entonces hay que eliminarlos. Y también para hacer ahí una reforma de la seguridad social que puede ser el germen de una confrontación con las Fuerzas Armadas. Hay una persecución sistemática a la oposición. Yo, por una denuncia que hice, de las varias que he hecho, fui perseguido con cadenas nacionales de televisión y de radio, al punto de que todas las páginas virtuales de todas las instituciones del Estado, la persona que abría una de esas páginas, lo primero que salía era un video de 10 minutos contra mí. Y luego la gente podía entrar a averiguar lo que buscaba en esas páginas. Y claro, hay una criminalización de la protesta social. Hay decenas de personas encarceladas. Miren, acaban de salir ahora en septiembre unos muchachos a protestar un día de protestas, y el pronunciamiento y la conclusión del fiscal es que 57 muchachos se confabularon para destruir un semáforo, y que por lo tanto estos muchachos debían permanecer en la cárcel y ser condenados hasta por 3 años de prisión. Y tuvieron que declararse culpables para poder salir de la cárcel. Tuvieron que declararse culpables, imagínense. Criminalización de la protesta social. Ahora a los indígenas les quieren quitar la casa que tenían desde el año 1990, y por supuesto a un legislador como Clever Jiménez, colega mío, una jueza se le ocurrió de que para él no existe inmunidad parlamentaria, entonces la enjuició directamente y le puso 18 meses de prisión, y se acabó la inmunidad parlamentaria en el Ecuador. Hay un estado de propaganda, y creo que para ustedes esto es bastante familiar también por otras experiencias de la región en estas pseudodemocracias. Un estado de propaganda, 21 medios de comunicación, de los cuales 2 son los canales que ocupan el 50% de la sintonía. Vaya coincidencia, esos 2 canales fueron incautados y se los ofreció vender en 6 meses, y resulta que llevan 8 años en manos de Correa y todavía no se los ha vendido. Y ese estado de propaganda, claro, construye la verdad oficial. Entonces le dicen a la gente lo que el gobierno quiere que piense la gente, y en una clara distorsión de lo que realmente sucede en el país, porque además han contratado lobistas en todo el mundo para proyectar la imagen de un país que, bueno, el paraíso parece quedarse corto con el Ecuador, ¿no? Según esta visión oficial, es un paraíso donde hay un señor que es un genio, que resuelve todos los problemas y que además es casi un ángel caído del cielo. Y resulta que la realidad es totalmente lo contrario. Pero para esto también utilizan ese viejo artificio de la construcción de los enemigos. Entonces, los empresarios, enemigos. Los partidos políticos, enemigos. La oposición, enemigos. El que piensa distinto, enemigo. Si un deportista no se alinea, enemigo de la revolución. Si por ahí un militar escribe un libro, enemigo de la revolución. Y todo el mundo se convierte en enemigo, y siguen construyendo estos tótems, estos enemigos artificiales para sostener el discurso de la victimización. Entonces, este regalito de Jesucristo al mundo resulta que, en lugar de ser victimario, aparece como víctima de todos estos supuestos enemigos que se han construido desde el aparato de propaganda del Estado.
Luego hay la apropiación del capital simbólico. Ahí sacan los restos de los viejos héroes y los trasladan, ¿no?, de un sitio a otro, ¿no?, y van a recoger en ni sé dónde las cenizas de fulano de tal y les ponen en un cofre y les llevan por tierra. Entonces, claro, se apropian del capital simbólico. Y el último es el papelón que hicieron diciendo que el general Eloy Alfaro, el gran revolucionario ecuatoriano de principios del siglo XIX, ¿no?, le ascendían a general hasta que las Fuerzas Armadas le dijeron: vea, hace más de 100 años ya fue ascendido a general, así que no se comidan con eso. Pero en el fondo es apropiarse del capital simbólico, ¿verdad?, y hacerlo suyo y decir: nosotros somos esto. Porque, claro, haciendo eso, lo que proyectan es una idea. Antes de nosotros el Ecuador no existía. Nada había, era un muladar, ¿no es cierto? No existía. Nosotros somos los que hemos hecho la historia. Y si nos vamos, cuidado, el Ecuador se acaba. Esa es la idea que se quiere proyectar a la gente, apropiándose de su capital simbólico, porque dicen: esto es nuestro y si nos vamos, deja de ser. Luego tenemos el culto a la personalidad, hecho también que les debe ser muy familiar a muchos de ustedes, ¿no es cierto? Este endiosamiento, ¿no? Entonces él es el que hace las carreteras, los hoteles, los hospitales, las escuelas. Y yo siempre les digo: bueno, para eso ganaron las elecciones, pues. O sea, ¿cuál es el mérito? Además están haciendo con nuestra plata. Cuando hagan con su plata, yo primerito he de ir a agradecerles. Pero ¿cómo así el gran mérito? Es que hemos hecho carreteras y carreteras a cambio de perder las libertades. Realmente no se justifica. El despilfarro, la ocupación de la justicia, un estado de impunidad. Es decir, vivimos todo lo contrario a una democracia. Y lo que debemos hacer es compartir las experiencias para que este cáncer maligno no se extienda a otras regiones del mundo y para extirparlo de raíz en estos países en los cuales hemos visto la tragedia que significa estar gobernados por un supuesto socialismo del siglo XXI, que no son sino dictaduras del siglo XXI con caracteres claramente estalinistas y con un condumio populista que es inocultable, es decir, una mezcla explosiva, ¿no?, de estalinismo, algunas cosas del leninismo también, aunque ellos fueron ya en el Ecuador más allá del leninismo, ahora están en el estalinismo y claro, en una mezcla con el populismo que nos da un potaje realmente poco digerible para una población que aspira a vivir en tranquilidad, en paz y que aspira a tener progreso para sus habitantes. Y creo que la gran lucha continental tiene que orientarse precisamente a eso, a denunciar en los organismos internacionales lo que pasa en estos países, a consolidar la unidad de quienes estamos luchando por la democracia y también poner en evidencia a estos dictadores, porque tengan la certeza, eso sí les digo, tengan la certeza de que tarde o temprano los llevaremos a la Corte Penal Internacional para que rindan cuentas ante la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Andrés Páez. Nos ha hecho un recorrido al pasado que muchos de nosotros ya transitamos. Y tal parece como que los déspotas repiten sus juicios.